Bueno, para continuar con esta segunda emisión vamos a comenzar con el segundo bloque que lo titulamos los niveles sistémicos. Eh, es importante que nosotros podamos comprender que, como bien dijimos en el bloque anterior, la compañía va a esbozar una estrategia vinculada al entorno donde está operando. Entonces, para ello es necesario que nosotros, como futuros profesionales de los agronegocios, podamos lograr comprender cuál es la naturaleza del entorno donde las empresas del sector agropecuario o agroalimentario van a operar. Desde los años, aproximadamente de los años 80, hay una corriente en el mundo muy fuerte que estudia los sectores productivos vinculados al agro, en donde se comenzó a dar un enfoque sistémico de estudio de los sectores productivos. ¿Qué significa esto? Significa que ya se está dejando de estudiar el funcionamiento de las empresas solamente de tranquera adentro, sino que se comenzó de los años 80 un proceso muy fuerte en el cual el foco de interés para el desarrollo de los negocios se puso no solo en la empresa tranqueras adentro, sino que se puso en tratar de comprender cómo es la estructuración, la configuración de los sectores productivos en su conjunto. ¿Esto qué significa? Significa que lo que se intenta hacer es tratar de identificar una correlación de negocio entre los diferentes actores involucrados dentro de una misma cadena de valor del sector agropecuario, como puede ser, por ejemplo, la cadena de ganados y carnes, en donde esa cadena tiene diferentes eslabones productivos, partiendo del eslabón de investigación y desarrollo, donde allí uno puede encontrar diferentes empresas dedicadas al desarrollo de nuevas variedades genéticas de semillas forrajeras para potenciar la producción de pasto, donde en el siguiente eslabón sigue la producción primaria, que dentro vamos a tener a todos los empresarios ganaderos de diferentes escalas de cabezas de hacienda, donde en ese eslabón primario nosotros vamos a tener productores que se dedican pura y exclusivamente a la actividad de cría, otros a la actividad de invernada, otros a la actividad de cabaña, otros al ciclo completo, y que en el eslabón siguiente de la cadena de valor vamos a tener a las empresas industriales que se dediquen a todo lo que es la faena de animales para la extracción de las carnes, de los cueros, de la sangre, de las vísceras y demás cuestiones. Después del eslabón industrial, en un determinado sector productivo, como puede ser, ¿no?, en la cadena de la carne, de ganados y carnes en la República Argentina que estamos hablando, en el eslabón siguiente al industrial vamos a encontrar el eslabón comercial, donde van a estar todas las empresas que se dedican a comercializar estos productos derivados del eslabón industrial, como pueden ser grandes cadenas de supermercado que venden carne en sus carnicerías, o carne envasada al vacío con mejores estándares sanitarios, o como las carnicerías de barrio convencional que nosotros conocemos, los abastecedores de carne y demás, o mismo los restaurantes, los espacios gastronómicos donde esta carne se comercializa, no en crudo sino cocida. Bueno, y el eslabón del consumo. El eslabón del consumo está integrado por todas las personas que consumen este tipo de alimentos. Este proceso de estudio de los sectores productivos logró comprender que en realidad había que poner el ojo, había que poner foco en cuáles eran las necesidades que demandaban los consumidores, porque los consumidores, desde la posición de consumo, de momento que van a una carnicería y le dicen al carnicero dame tal corte de carne, o cuando van a una góndola en un supermercado y ellos agarran un corte de carne envasado al vacío, ellos son los que traccionan de la cadena, y eso activa que todos
carniceros o frigoríficos, perdón, los carniceros y los supermercados empiecen de alguna manera a identificar cuáles son los cortes que más salen. Por ejemplo, depende de la ubicación que tengan. O sea, no le vemos un carnicero ubicado en la localidad de Mojón de Fierro, en la provincia de Formosa, que un carnicero ubicado en el barrio La Boca de la capital federal, o que un carnicero ubicado en el partido de San Isidro de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en realidad los diferentes públicos de consumo van a variar la demanda. Probablemente en las zonas de mayor poder adquisitivo, como por ejemplo en el partido de San Isidro, los cortes que se van a consumir de carne van a ser cortes de mucho mayor valor. Y los cortes de menor valor van a tener un consumo mucho menor. Caso contrario, a lo mejor la localidad de La Boca, el barrio La Boca, que es un barrio del sur de la capital federal, donde los diferentes tipos de cortes que se consuman van a ser diferentes. O la localidad de Mojón de Fierro de la provincia de Formosa, donde en realidad aún el criterio muchas veces de consumo sigue como hace 30 o 40 años, que se compra carne de Santa Fe o carne de Formosa o Chaco, o compran pulpa o grasa, ¿no? Hay otros criterios de consumo. ¿Y esto qué genera? Genera que esas personas que expenden la carne, en función de la necesidad del público que tienen, demanden a los frigoríficos. ¿Y los frigoríficos qué van a hacer? Van a alinear el abastecimiento en función de la demanda de los carniceros. Y lo mismo va a suceder con los frigoríficos y los productores ganaderos del eslabón primario, en donde los industriales, que son los frigoríficos, le van a demandar a través del pago de un mejor precio en los remates o en las ferias, o en los canales de venta directa, los diferentes mecanismos que se utilicen, van a pagar un mejor precio por aquellos animales con un determinado frame, con un determinado tipo de alimentación específica, o una determinada raza genética, que estén alineadas al consumo de este consumidor final. Y lo mismo va a pasar con los productores ganaderos, con los laboratorios que desarrollen y las agronomías que vendan semillas forrajeras. O sea, en función de los animales que el mercado les paga mejor y les demanda, van a producir pasturas que se adapten a los requerimientos nutricionales de esa hacienda. Bueno, este enfoque de análisis de cadena de valor es un enfoque que en realidad ya viene hace muchos años. En la Argentina se empezó a estudiar fuertemente en los años 90. Y a nosotros nos permite comprender cuál es la lógica de negocio donde opera un empresario del sector agropecuario. Y fundamentalmente en este caso un empresario del sector ganadero, ¿no? Un establecimiento, por ejemplo, de 400, 500 o 1000 cabezas, ganadero de cualquier parte del país, él tiene que comprender que el esquema donde él está operando requiere de determinados estándares, sean sanitarios, sean comerciales, sean de pesos mínimos de faena y demás características. Entonces, por eso es importante que siempre que estudiemos el funcionamiento de una empresa agropecuaria, para esbozar una estrategia que esté vinculada y acertada con escenarios futuros que nosotros podamos creer, sobre los cuales querramos avanzar con nuestra estrategia, logremos comprender cuál es el negocio y quiénes son el resto de los actores que operan en el mercado. Por eso nosotros acá tomamos, como dice la placa, algunas definiciones para el estudio de los sectores productivos de las cadenas de valor, como por ejemplo la definición que da Caldenten allá por el año 98. Dice: para el estudio de un complejo no es suficiente con analizar sus partes, sino que es necesario analizar también las relaciones entre ellas. ¿Y esto qué significa? Relacionado a lo que veníamos diciendo, bueno, que en realidad para nosotros, para entender cómo planificar estratégicamente el negocio donde estamos operando, no solamente tenemos que saber nuestras debilidades y nuestras fortalezas, sino que lo que tenemos que comprender es cuáles son las oportunidades y amenazas que se presentan en el entorno de las empresas que nos rodean y que van a estar directamente relacionadas con la relación que hay entre ellas y nosotros. Entonces, esas relaciones de negocio de alguna manera generan lo que podemos llamar los costos de transacción. Los costos de transacción que hay entre los diferentes eslabones de la cadena de valor van a aumentar o bajar no en función del costo del flete y demás costos que tienen que ver con logística, sino con
costos económicos que operan desde la desconfianza del negocio. Si nosotros planificamos estratégicamente la empresa partiendo de la base de la confianza con los actores productivos que nos rodean, esos costos de transacción se van a reducir bruscamente. ¿Por qué? Porque hay confianza en las transacciones, hay confianza en el mercado. ¿Esto qué significa? Que yo, si le vendo a Hacienda permanentemente, o un frigorífico, si me compra Hacienda a mí permanentemente, no va a estar por desconfianza revisando y pesando todo el tiempo a los animales, trabando la celeridad, la logística, como sucede en la Argentina. Porque yo le di de tomar agua a los animales, los hinché antes de enviarlo para cobrar unos pesos más. Entonces, el tipo de acciones que se llevan a cabo en la práctica cotidiana atentan contra la confianza en el mercado. Entonces, en un esquema productivo en donde entre los diferentes eslabones de la cadena exista confianza, todos esos costos de pérdida de tiempo operativo de negocio, de devoluciones o de mermas o de desbaste en el cálculo de la logística de la hacienda, atrasan el negocio y lo encarecen de alguna manera. Entonces, lo que menciona Caldentey es que no solamente tenemos que analizar qué es lo que pasa con las partes de la empresa, sino cómo ella misma se interrelaciona con los diferentes actores de la cadena de valor. Por ejemplo, otra definición que da en el año 99 Héctor Ordóñez es: el paradigma sistémico se orienta en las interacciones entre las partes, entre sí y con el todo, y en los distintos procesos de retroalimentación. Las partes y el todo se articulan en un orden jerárquico diferencial donde finalmente el todo es una nueva dimensión jerárquica mayor a la suma de sus partes. Esto es a lo que se da referencia antes Caldentey. Y después dice: de tal manera que queden organizados los sistemas y distintos subsistemas que lo conforman. Estos sistemas constituyen un conjunto de interacciones que presentan un propósito en común que los distingue. Y esta definición va en línea con esto, que en realidad cuando nosotros analizamos un negocio tenemos que comprender el funcionamiento de la cadena de valor y como sistema en su conjunto, y cuáles son todos los subsistemas que se integran dentro de esa cadena de valor. Que los subsistemas no van a ser ni más ni menos que los eslabones que lo integran: el subsistema de producción primaria, de producción industrial, comercial, de consumo, de I+D, que es investigación y desarrollo. Ahora, ¿por qué debemos cambiar el enfoque, ¿no? Tomando como parámetro este abordaje de estudio de los sectores productivos agropecuarios? Porque es más moderno, porque suena más lindo, no, sino que tiene que ver con el entendimiento de que tenemos que planificar estratégicamente una empresa en un entorno determinado, que es el entorno donde está operando, y que la capacidad de adaptación que tiene que tener ese plan a los cambios del entorno tiene que ser acorde al negocio donde estamos operando. Y esto es fundamental para comprender y hacer una planificación estratégica acertada. Y si no hacemos esto, si no tenemos la capacidad de adaptarnos con nuestra planificación estratégica, estamos condenados a desaparecer. O sea, podemos decir que la empresa hoy en día que no se adapta al entorno es una empresa que tiene una fecha de vencimiento. Bien. Allí en la placa podemos ver que nosotros, para el estudio de los sistemas productivos y de la empresa agropecuaria, lo que hacemos es entender al funcionamiento del negocio en 3 niveles diferentes: en los microsistemas, en los mesosistemas y en los macrosistemas. Los microsistemas son las empresas, las organizaciones no gubernamentales, entidades o otro tipo de entidades sin fines de lucro, organismos específicos como por ejemplo el SENASA, el Ministerio de Agricultura. Son organismos y actores económicos que operan en el negocio. O sea, una empresa es un microsistema. Nosotros, cuando planificamos estratégicamente una empresa, estamos planificando estratégicamente un microsistema. Después, esa empresa, al igual que otros miles de microsistemas, operan dentro de un mesosistema. Y los mesosistemas que son las cadenas de valor, las redes de empresas, los clústeres. Después vamos a dar una aproximación de qué es un clúster empresario. Que en realidad un mesosistema es una agrupación de microsistemas con una relación entre sí. Podemos decir, por ejemplo, que la cadena de ganados y carnes es un mesosistema que está integrado por un montón de microsistemas que son
las empresas del eslabón primario, eslabón industrial, eslabón comercial, del eslabón de investigación y desarrollo, del eslabón de servicios que también operan las cadenas de valor, como pueden ser servicios financieros, servicios profesionales específicos, servicios logísticos, servicios educativos y demás. Y después tenemos los macrosistemas, que en realidad cuando hablamos de un macrosistema hablamos de un sistema que está integrado por muchos mesosistemas, como por ejemplo la economía de un país, la República Argentina, o una provincia, la provincia de San Juan, la provincia de Tierra del Fuego, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba. Son todos macrosistemas que están integrados por diferentes cadenas de valor, por diferentes sectores productivos. Yo puedo agarrar y decir, bueno, mirá, en la provincia de Buenos Aires tengo la cadena láctea, la cadena de ganados y carnes, la cadena del complejo oleaginoso, la cadena del complejo cerealero, la cadena ovina, la cadena del trigo, o sea, y un montón de mesosistemas que están, de las harinas y farináceos, donde entran todos los molinos, las diferentes empresas fabricadoras de fideos, galletitas y otros productos comestibles. Entonces, un macrosistema está integrado por varios mesosistemas, y esos mesosistemas, a su vez, adentro tienen un montón de microsistemas que son las empresas. ¿Y esto de qué me sirve a mí? Bueno, ni más ni menos para entender que el techo de rentabilidad que pueda tener mi empresa como microsistema va a estar totalmente ligado al mesosistema, o sea, a la cadena de valor donde yo estoy operando. Yo, con una visión muy cortoplacista, puedo pensar que yo, industrial, al darme vuelta y querer pagarle unos centavos menos al tambero el litro de leche, yo puedo creer que soy un vivo bárbaro, que estoy ganando más plata porque soy un buen negociante. Pero si yo tiro demasiado la soga, voy a hacer que mi negocio pierda sustentabilidad. ¿Por qué? Porque yo voy a ganar unos pesos más hoy, pero de acá a futuro mi negocio no va a ser sustentable, porque así como sigan desapareciendo la cantidad de tambos que siguen desapareciendo, después no va a haber más empresas, más tambos que abastezcan de leche a las industrias lácteas. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que para que pueda crecer la rentabilidad de la usina láctea, tiene que mejorar la condición de los productores primarios y tiene que aumentar la rentabilidad del negocio de la producción primaria para que podamos producir mucho más litros de leche de lo que producimos actualmente. Entonces, en una relación ganar-ganar donde los productores primarios y la industria y el sector comercial traccionan a producir más, a producir con escala y en forma más eficiente, todos se van a ver beneficiados. Y esto es muy importante comprenderlo, porque si nosotros pensamos en la estrategia a adoptar por nuestra empresa, tenemos que comprender que muchas estrategias que adoptemos van a tener que hacer en forma individual y otras en forma colectiva con diferentes agentes económicos de la cadena de valor donde estoy operando. O sea, no puedo descuidarlo eso. Tengo que tratar de alinearme colectivamente con diferentes actores. Esto no significa que me tenga que asociar jurídicamente y repartir dividendos ni nada de eso. Para nada. Esto se trata de lograr acuerdos mínimos con actores institucionales y agentes económicos del mismo sector productivo que permitan que el sector pueda ordenar y planificar su crecimiento bajo un esquema de relación ganar-ganar y perder-perder. O sea, si tenemos que ganar todos, ganamos todos, y tenemos que perder, perdemos todos. Porque la relación ganar-perder, donde un eslabón se beneficia de la incapacidad de negociación del otro, es también un sistema que tiene fecha de vencimiento. Nosotros también podemos teorizar sobre estas definiciones, estas aproximaciones que hicimos sobre lo que es una cadena de valor. Allí, en la representación gráfica, podemos ver, por ejemplo, una cadena en forma vertical, donde tenemos el eslabón de producción arriba, el eslabón industrial en el medio y la distribución abajo, que dentro de cada eslabón tenemos un montón de esferas negras de diferente tamaño, que son los microsistemas que operan dentro de cada uno de esos subsistemas. Por ejemplo, el subsistema de la producción primaria va a estar integrado por un montón de empresas, de las cuales a lo mejor encontramos una empresa grande y muchas chiquititas, como se ve. Y que también se genera una interacción entre las empresas en el mismo eslabón de la producción primaria. No de competencia, en el caso, por ejemplo, de la producción de leche, porque un tambero no compite contra el otro, para nada. Pero sí hay se pueden generar relaciones de cooperativismo, como por ejemplo diferentes cooperativas de productores, como por ejemplo es Cosalta en la provincia de Salta, que es una usina láctea que está ahí, sus asociados
son diferentes tamberos del departamento de Lerma y algunos del norte de Trancas, de Tucumán, donde ellos se encuentran asociados en forma horizontal y están integrados verticalmente a través de una cooperativa. O como por ejemplo también la cooperativa Sancor, o lo que era antes Milcaut, a través de la Asociación Unión Tamberos. Son esquemas productivos horizontales y verticales que funcionan en una cadena de valor. Y a nivel industrial pasa lo mismo. Vemos que hay muchos menos actores económicos dentro de la esfera industrial en el medio. Que tenemos 2 grandes, 3 medianos y 1 chiquitito. Bueno, y eso podría hacer representar tranquilamente lo que pasa con el sector lechero, donde tenemos 2 empresas que tienen más del 50% del mercado, como es la Serenísima y Sancor, y después una serie de usinas de menor envergadura, como por ejemplo Billiner, Molfino y demás. O como por ejemplo el clúster lácteo quesero que hay desarrollado en la zona de Villa María, en sur de Córdoba, donde hay una serie de pymes que desarrollan diferentes tipos de productos con valor agregado, como ser quesos y demás. Bien, y después tenemos en el labor de distribución también diferentes actores económicos, donde ahí se ven, por ejemplo, 2 esferas grandes, una mediana y muchas chiquitas. Esos os harían de grandes supermercados medios y pequeños almacenes de distribución, donde también se dan, donde ellos mismos se relacionan a través de una interacción horizontal. Y bueno, la gran flecha amarilla lo que representa es el flujo de valor y el flujo monetario que hay a lo largo de toda la cadena, entre la producción, la industria y la distribución. Retomando la teorización de lo que significa una cadena de valor, nosotros podemos remitirnos como cuestión conceptual a la definición que aproxima David y Goldberg, 2 profesores norteamericanos en el año 57, que fueron los primeros que instalaron el concepto de agronegocio. Ellos hablaban del sistema de agronegocios de commodities. Decían, cuando hablamos de agronegocio nos referimos a la suma del total de las operaciones involucradas en la manufactura y en la distribución de la producción agrícola, operaciones de la producción en el campo, en el almacenaje, el procesamiento y distribución de los commodities agrícolas y las manufacturas hechas con los mismos. O sea, estaban hablando de una cadena de valor, del estudio de la interacción que se produce en una cadena de valor. Estos fueron los autores fundacionales del concepto de agronegocios en el mundo. Pertenecen a la escuela anglosajona, como dice arriba. Después, por ejemplo, Goldberg, 11 años después, en el año 68, hace una aproximación mucho más precisa de este concepto y dice: el sistema de agronegocios de commodities, Agribusiness Commodity System, siendo un sistema que engloba a todos los participantes involucrados en la producción, procesamiento y el mercadeo de un único producto agrícola. También incluye todas las instituciones que afectan y coordinan las sucesivas etapas del flujo de commodities, como será el gobierno, los mercados de futuros y las asociaciones de comercio. O sea, ahí él incluye dentro de la definición todo lo que es el sector institucional. Y menciona que en el desarrollo teórico que hace, que juega un rol fundamental a la hora de poder organizarse entre eslabones productivos, ¿no? A través de diferentes instituciones, como por ejemplo nosotros tenemos en el sector primario, tenemos una serie de instituciones, 4 que son las más representativas, como Coninagro, CRA, Federación Agraria y Sociedad Rural Argentina. A nivel industrial, por ejemplo, en la industria láctea tenemos 2, que es el CILS, el Centro de Industrias Lecheras, y APIMEL. Después, a nivel distribución, bueno, está la cámara, existe la Cámara de Supermercadistas, es otra asociación que nuclea a los actores institucionales o económicos de un subsistema como es el subsistema de distribución. Y dice que en este juego y en esta nueva teorización de los sistemas de agronegocios, los actores económicos alineados en cadena de valor vertical y actuando horizontalmente a través de la representación institucional, empiezan a construir una relación de poder y de mercadeo que retroalimentan la economía. Después hay otras escuelas, como por ejemplo la francesa y la holandesa, que hace una aproximación muy similar al concepto de agronegocios. Por ejemplo, la escuela francesa habla del filière como el agronegocio francés, donde el enfoque no está puesto en la cadena de valor, sino en cómo un producto va avanzando a través de
de los diferentes eslabones productivos y el mismo va adquiriendo agregación de valor, o la escuela holandesa que también hace una aproximación sobre cadena de valor, bueno, y demás. Esto es una primera aproximación para que nosotros podamos comprender cuál es el sistema donde las empresas de los agronegocios están operando. Y esto queda y deja claro que en realidad tenemos que conocer que el concepto de agronegocios no es un concepto de hacer negocios con el agro, sino que es un concepto mucho más profundo en el cual cuando hablamos del agronegocio hablamos de la cadena de valor, hablamos del conjunto del mesosistema en el cual estamos operando desde nuestra empresa agropecuaria. La República Hermana de Brasil también lo tiene desarrollado. Ellos siempre hablan del agronegocio brasileño, justamente hablan de todos los planes de desarrollo agroindustrial que tienen a través del concepto de agronegocio. O sea, esto es la aproximación del concepto de agronegocios. Nosotros los mesosistemas los podemos encontrar en diferentes sectores productivos a lo largo de todo el mundo, organizados en diferentes esquemas. Podemos encontrar agrupamientos de empresas relacionados a través de una cadena, que es lo que veníamos escribiendo, de una red o de un clúster. ¿Y qué diferencia hay entre una cadena, una red o un clúster? Y en realidad la principal diferencia es cómo están conectados y configurados los diferentes eslabones productivos y las diferentes empresas que los integran. Acá hay un cuadro de Stuart Rosenfeld del año 2001, donde hace una comparación de lo que se entiende por cadena, red o clúster, y él plantea 4 ejes para poder compararlo: los miembros, los miembros que lo integran, las relaciones que se dan entre los diferentes eslabones, las bases para los acuerdos, el valor agregado y los objetivos compartidos. Entonces él dice que en las cadenas de valor los miembros adquieren un esquema de proveedor-cliente. Las relaciones son relaciones puras de negocio. Las bases para el acuerdo no están escritas, sino ya se dan por hecho, son tácitas. El valor agregado permite a las empresas focalizarse en su negocio central, ya que cada empresa va a desarrollar su negocio dentro de un eslabón y no a nivel de integración en diferentes eslabones. A nivel de objetivos compartidos se plantean negocios de largo plazo. A diferencia de lo que es una red, que él plantea que en realidad en la red los miembros hay una apertura a otros actores, ¿no? Porque la red adquiere un esquema de negocio con relaciones contractuales. Las relaciones son de colaboración-cooperación. Las bases para los acuerdos son contractuales y no contractuales, hay de las dos, o sea, acá ya no son tácitas solamente. El valor agregado se plantea que en las redes agrega y organiza demandas para servicios, permite compartir información y como objetivos compartidos se plantea una visión común. El clúster como nivel de configuración empresaria, de agrupamiento empresarial más evolucionada, o sea, el clúster es lo más evolucionado de todos, plantea que los miembros están basados en una localización, en una zona específica. ¿Qué significa esto? Que en realidad para que algo sea considerado clúster, tienen ese conjunto de empresas que se relacionan, tienen que tener base en un determinado territorio. Por ejemplo, yo recién mencioné el clúster de las industrias lácteas del sur de Córdoba, de Villa María. Eso es un claro ejemplo. Otro ejemplo es el de las empresas vitivinícolas de Cuyo, de Mendoza. A través de la interacción que hay entre todos los viñateros, las bodegas, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que juega un papel fundamental, las organizaciones de investigación como el INTA, el INTI, que confluyeron todas en un alineamiento que fue el PEVI 2020, que es el Plan Estratégico Vitivinícola del 2020, donde en los años 90 con la apertura de mercados lograron un posicionamiento muy fuerte del vino argentino en el exterior, que se consolidó en los años 2000. Y bueno, y actualmente tiene sus vaivenes pero bueno, es claro ejemplo de un proceso de clusterización lo que pasó en los últimos 20 o 30 años con el sector vitivinícola en Cuyo. Después hay otra cuestión importante que se tiene en consideración para dar una aproximación a lo que es un clúster, que es las relaciones, ¿no? Que ahí el esquema plantea que son relaciones
cooperativas y competitivas, donde hay una cooperatividad de integrantes dentro del mismo eslabón, pero también se plantea un esquema de competitividad entre ellos, pero es una competitividad sana, que permite a través de lograr escalas de producción a nivel primario, mejora en la eficiencia de procesos a nivel industrial, lograr mejores productos a menores costos y a mejor precio de mercado. Las bases para el acuerdo son bases recíprocas de acuerdo. El valor agregado genera externalidades positivas, en donde dentro del clúster hay una serie de empresas también radicadas que no están directamente ligadas a la producción, al proceso productivo, pero sí que dan asistencia y prestan servicios, como por ejemplo servicios financieros, servicios logísticos, servicios de refrigeración, servicios profesionales, y una serie de servicios de relevamiento de mercado, de servicios de consultoría, y una serie de actores institucionales que orbitan dentro de ese clúster, que pueden potenciar la productividad del mismo. Ahora, después hay un montón de bibliografía desarrollada sobre este concepto, que en realidad es un concepto que introduce Michael Porter en su libro La ventaja competitiva de las naciones, el concepto de clúster. Y él habla que en realidad hay 4 diferentes fases de agregación de clúster, ¿no? Tenemos clúster fase 1, fase 2, fase 3 o fase 4, donde las relaciones que hay y la utilización de insumos y conquista de mercados es diferente. Entonces se va hablando de que un clúster puede tener un nivel de evolución bajo o un nivel de evolución alto. En la Argentina no hay un clúster fase 4, o sea, no hay un desarrollo de clusterización empresaria fuerte, sino que hay diferentes etapas en diferentes sectores productivos, pero no hay un caso testigo que podamos poner como ejemplo. Después, bueno, el valor agregado, como dije, se da a través de externalidades, y los objetivos compartidos se piensa en una mayor competitividad a largo plazo. Estas son las diferentes configuraciones estructurales donde una empresa puede operar. ¿Y de qué nos sirve esto? Y es muy importante, porque a la hora de armar nuestro plan estratégico, nosotros tenemos que saber si el lugar donde estamos operando es una cadena, una red o un clúster, porque las condiciones que se nos va a presentar en el entorno van a ser completamente diferentes, debido a estos 5 factores que analizamos, que son los miembros, las relaciones, las bases para acuerdos, el valor agregado y los objetivos compartidos. Bueno, con esto terminamos el bloque de niveles sistémicos, y estamos y llegamos a un nivel de comprensión oportuno para continuar con el siguiente bloque, que se va a relacionar con la planificación estratégica de la empresa.